Buen día, somos el grupo 6 y nos corresponde el tema de convertidores de datos delta sigma. Mi grupo está conformado por Eduardo Franco, Yeris Vega, Duván Rodríguez y quien les habla María Andrea Méndez. Aquí tenemos el contenido de nuestra exposición. Hablaremos del ADS delta sigma, comportamiento en el tiempo, modulaciones, filtro de decimación. También hablaremos sobre el DAC delta sigma, filtro de interpolación y modulador digital. Entonces, para poner un poco en contexto, sabemos que los convertidores de datos ADC y DAC son fundamentales en los sistemas electrónicos de hoy día, permitiendo procesar señales de audio y video. En este caso, tenemos los convertidores delta sigma, que son una técnica avanzada que se caracteriza por su alta precisión y reducción de ruido. Este convertidor utiliza el sobremuestreo y modulación para transformar una señal analógica en una señal digital. Entonces, para el comportamiento en el tiempo, tenemos en este diagrama eh, el ADC se puede implementar utilizando filtros, como se puede ver. Después del filtrado, se realiza el muestreo y se tiene un modulador y le sigue un decimador digital. Un cuantizador y un DAC que se utilizan como bloques de construcción del modulador. Durante la conversión de datos, la retroalimentación del modulador obliga al valor promedio de la señal cuantificada a seguir una de las señales de entrada y se atenúa el ruido de cuantificación en la banda de señal. El filtro de diezmado se usa para eliminar el ruido fuera de banda y reducir la frecuencia de muestreo de la señal de salida del modificador, del modulador. En cada etapa del procesamiento, el modulador delta sigma genera una estimación digital de la señal. Esta se resta de la muestra real de la señal de entrada y se logra la conversión digital. Un modulador de una sola etapa se puede escribir en el dominio del tiempo utilizando estas ecuaciones, donde Hs y Hq son las respuestas al impulso de la función de transferencia de la señal y la función de transferencia de ruido de cuantificación. X es la salida del filtro de modulador. Js y Jq representan la longitud de las funciones de transferencia y Q es la función constante equivalente del cuantificador. Para el sobremuestreo, tenemos que es una técnica utilizada por el ADC delta sigma, en la cual la señal de entrada se muestra a una frecuencia mucho mayor que la frecuencia de Nyquist. Sabemos que la frecuencia de Nyquist es el doble de la frecuencia más alta presente en la señal de interés. Por ejemplo, si una señal tiene componentes de frecuencia de hasta 1 kHz, la frecuencia de Nyquist sería 2 kHz. En una ADC normal muestraría justo por encima de los 2 kHz, pero en una S delta sigma podría hacerlo, por ejemplo, a 64 kHz o muchísimo más. Entonces, la relación entre el sobremuestreo y reducción de ruido la definimos en la siguiente ecuación, que sería el SNR efectivo igual a SNR base más 10 por logaritmo en base 10 del OSR. Pero, ¿qué es esto? Entonces, el SNR efectivo es la relación señal-ruido en dB después del sobremuestreo. El SNR base es la relación señal-ruido sin sobremuestreo. Y el OSR es la relación de sobremuestreo, que es la frecuencia de muestreo dividida por el doble del ancho de banda de la señal. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Y entonces dice que se tiene una ADC con un SNR base de 60 dB y se utiliza un sobremuestreo OSR igual a 64. 64 veces la frecuencia de Nyquist. El SNR mejorado sería. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que el SNR efectivo sería igual a 78,06 dB. Esto quiere decir que el sobremuestreo ha mejorado el SNR en 18,06 dB. Entonces, aquí tenemos una comparación entre el ADC común y el ADC delta sigma. Entonces, para la sensibilidad
al ajuste de componentes analógicos, en el ADC común tenemos alta sensibilidad, requiere alta precisión en los componentes analógicos. En el ADC delta sigma tenemos baja sensibilidad gracias a su arquitectura basada en sobremuestreo. En resolución típica, generalmente adecuada para resoluciones de hasta 16 y 18 bits en el ADC común. Y en el ADC delta sigma es ideal para aplicaciones con resoluciones mayores a 20 bits. En la parte de frecuencia de muestreo, en el ADC común muestra según la frecuencia de Nyquist, al menos al doble de la frecuencia máxima de la señal. Y en el ADC delta sigma, como ya lo había dicho, muestra una frecuencia mucho mayor que la de Nyquist, que sería el sobremuestreo. Ruido de cuantización. En el ADC común se distribuye uniformemente en el espectro de la señal y en el ADC delta sigma es modelado por el modulador para ser bajo en la banda de señal y alto fuera de ella. En velocidad se tiene alta velocidad debido a su arquitectura más simple en el ADC común y en el ADC delta sigma tenemos velocidad limitada porque el hardware debe operar al ritmo del sobremuestreo. Y en aplicaciones en el AS común tenemos un uso general en aplicaciones de velocidad moderada a alta. Y en el AS Delta Sigma tenemos aplicaciones ideales para sistemas de alta resolución, calibración de convertidores de Nyquist y autopruebas integradas. El filtro de decimación. El filtro de decimación es una etapa crítica en los convertidores análogo-digital delta sigma que reduce la tasa de muestreo de una señal digital sobremuestreada, eliminando ruido fuera de banda y reteniendo la información útil. Como se menciona, el filtro filtra y reduce la tasa de muestreo de la señal digital que genera el modulador delta sigma, elimina el ruido fuera de banda base para evitar aliasing y preservar la calidad de la señal en la banda base, lo que permite optimizar la señal para un procesamiento digital eficiente. El filtro de decimación cumple un papel importante, ya que sin él la señal digital no sería utilizable, debido a que el filtro prepara esta señal para que sea procesada o almacenada de manera eficiente y precisa. Él también ayuda a eliminar el ruido introducido por el modulador, ya que si no se filtra este ruido podría contaminar la señal al reducir la tasa de muestreo. Cabe mencionar que en esta parte se introduce un término que se llama noise shaping o modelado de ruido, que es una técnica que se utiliza en los convertidores delta sigma para manipular y distribuir el ruido de cuantización dentro del espectro de frecuencia. Esto es lo que hace es que mueve el ruido a altas frecuencias para dejarnos la información que necesitamos. También este filtro reduce la carga computacional, reduce la tasa de muestreo a un nivel manejable, permitiendo que la señal mantenga su calidad dentro pues, de nuestra banda de interés. Este es un diagrama de flujo que representa un típico ADC delta sigma. Entonces, inicialmente entra una señal analógica que puede ser cualquier tipo de señal continua y entra al modulador, donde aquí el modulador, pues su función principal es convertir la señal analógica en una representación digital de alta frecuencia. Aquí mismo se realiza el sobremuestreo y pues asimismo el modulador transfiere el ruido de cuantización hacia las frecuencias más altas, lo que mencionaba antes del noise shaping. Posteriormente, cuando pasa al filtro de decimación, ahí se elimina el ruido de altas frecuencias y se reduce la tasa de muestreo a una más manejable, conservando únicamente la información útil. Aquí mismo el filtro actúa como puente para transformar la señal de alta tasa de muestreo a una señal digital lista para ser procesada.
Y el resultado de este filtro es una salida digital representando la señal original. Ventajas y desventajas del filtro de decimación. Bueno, este filtro, como mencionaba, tiene la reducción de la tasa de muestreo, lo que hace pues que optimiza el almacenamiento y el procesamiento. Ayuda a eliminar el ruido fuera de banda. Esto hace que evite el aliasing al bajar la frecuencia de muestreo. Mejora la precisión, atenuando el ruido de cuantización fuera de la banda de interés y mejorando la calidad de la señal. Optimización para señales sobremuestradas. Permite procesar señales con alta resolución derivadas del sobremuestreo. Y tiene una flexibilidad de diseño, ya que se puede adaptar según los requisitos de frecuencia y precisión. Entre sus desventajas o desafíos está la complejidad computacional, ya que hay filtros avanzados que requieren mayores recursos. Puede tener latencia debido a la acumulación de muestras necesarias para el filtrado. Eh, Diseño específico. Esto lo que nos quiere decir es que no todos los filtros son adecuados para todas las aplicaciones. Y pues de ahí mismo vienen las ventajas, que es la flexibilidad de diseño, que se puede diseñar dependiendo de las especificaciones que necesitemos. Puede haber pérdida de información. Cuando hay señales mal diseñadas, puede eliminar componentes útiles o información importante que necesitáramos. Y suele tener limitaciones en banda de transición porque tiene una menor precisión en bandas críticas. Modulador de primer orden delta sigma. Entonces, para este emulador tenemos un sumador, el cual es el encargado de relacionar la señal de entrada con la señal de salida, el de AC de un bit. Este de AC tiene dos posibles valores, un voltaje de referencia positivo y un voltaje de referencia negativo, el cual es controlado y la selección se va a producir dependiendo de la salida de nuestro comparador también de un bit. Entonces, vamos a decir que si a la salida del comparador tenemos un 1, el interruptor va a estar en el voltaje de referencia positivo. Y si a la salida del comparador tenemos un 0, el voltaje de referencia va a ser el negativo. Características de este tipo de modulación: se utiliza nada más un solo bit y es algo lento debido al bloque de integración que tiene. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se vería el funcionamiento de este modulador. Entonces, acá tenemos un vol a la entrada y tenemos un voltaje de referencia de 2.5 positivo y menos 2.5. Entonces, entra un 1 al sumador, menos 0, tenemos un 1 a la salida del sumador. Este valor ingresa al integrador, el integrador nos va a retornar un valor positivo y va a ingresar al comparador. Este comparador, para el ejemplo, vamos a decir que si el voltaje que entra es positivo, vamos a tener un 1 a la salida, y si el voltaje es negativo, tendríamos un 0 a la salida. Entonces, para este caso, como el valor que ingresa al comparador es mayor a 0, a la salida del mismo tendremos un 1. Este 1 ingresa al DAC, al cual, al tener un 1 a la salida, vamos a seleccionar el voltaje de referencia positivo, el cual va a ser 2.5. Y volvemos a llegar al sumador, de tal manera que tenemos un 1 entrando, menos 2.5, a la salida del sumador tendríamos menos 1.5. Y de esta manera se irá repitiendo el ciclo hasta tener un tren de pulsos, el cual algunos libros le llaman palabra a cuando se tiene el tamaño requerido. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo funciona cómo es el funcionamiento que se tiene. Eh,
Estos comparadores funcionan con número de muestras. Entonces, digamos, a la entrada voy a tener 0.7 a la entrada de mi sumador. Y a la salida del comparador voy a tener los siguientes valores. Entonces, para 10 muestras, tengo estos valores de salida, en los cuales de los 10 valores, 7 son unos y el resto pues son ceros. De tal manera que para tener la representación se va a dar por medio del promedio, o sea que el promedio de la salida. Entonces, como tengo 7 unos y 10 muestras, va a tener 7 sobre 10, vamos a tener un valor promedio de 0.7 a la salida, el cual pues representa a la entrada, que es de 0.7 volts. Pero ahora, ¿qué pasaría si en vez de 0.7 volts tengo una entrada de 0.71 volts? Pues si aquí reemplazo en mi entrada 0.7 por 0.71, a la salida voy a tener, y hago las mismas 10 muestras, el promedio de mi salida va a ser 0.7 y no estaría representando fielmente los 0.71 volts que tengo a la entrada. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Utilizando sobremuestreo. De esa manera ya no voy a tener solamente 10 muestras, sino voy a tener 100 muestras. De tal forma que al tener 100 muestras, muy posiblemente voy a tener 71 unos sobre 100, voy a tener un promedio de 0.71, el cual sí representa a la entrada que tenía en mi sumador. Esta es otra de las razones por las que estos tipos de emuladores son muy lentos. Uno es el bloque de integración y el otro es el sobremuestreo que se tiene que hacer para obtener resolución. Básicamente estamos sacrificando velocidad de conversión por una mayor resolución. Acá tenemos un ejemplo para una sinusoidal. Entonces, tenemos los mismos bloques, un sumador, un integrador, un bit ADC, un bit de AC y una salida de tren de pulsos. Si miramos esto en el dominio del tiempo, lo que veríamos serían los siguientes. Veríamos unos, ceros, unos, ceros, unos, ceros. Y de esta manera, pues no podríamos saber de qué tipo de onda estamos hablando. No podemos ver este tren de pulsos y decir, ah, no, sí, esto es una sinusoidal. Es algo, pues, a simple vista muy difícil de sacar. Entonces, para eso nos vamos a ir al dominio de la frecuencia. Y el dominio de la frecuencia está representado de la siguiente manera. Nuestro sinusoidal va a estar representado por un pulso a una frecuencia y miramos que tenemos un, un área bajo la curva que representa el ruido. Este ruido, como vemos, está desplazado a frecuencias altas en comparación a la señal que nos interesa. Esto se debe al proceso del modelado de ruido con el concepto de noise shaping. Entonces, vamos a verlo aquí más adelante. Entonces, vamos a hacer un análisis en el dominio de la frecuencia. Como vemos, poseemos nuestro sumador, poseemos un filtro análogo con una función de transferencia 1 sobre f y poseemos un sumador, el cual nos va a agregar el ruido de cuantización. Entonces, al despejar la salida, vamos a tener lo siguiente: x f más 1 más qf sobre f más 1. Tenemos dos términos en los cuales nuestra señal de interés es la señal x, el cual se encuentra a una frecuencia, y tenemos el ruido, el cual se encuentra a una frecuencia mucho más lejana que nuestra señal de interés. De esta manera podemos explicar por qué el comportamiento de la gráfica anterior, que vemos que el ruido se encuentra más hacia la derecha, más hacia las altas frecuencias. Ahora, si queremos mejorar la resolución, podemos aplicar más muestras o podemos aumentar el orden del delta sigma. Esto lo que nos va a generar es que vamos a tener mucho menos ruido en nuestras frecuencias de interés. Entonces, para un modulador de segundo orden, vamos a agregar otro sumador y vamos a agregar otro integrador. Obviamente, al agregar otro integrador, vamos a tener una conversión mucho más lenta. Y
En términos de la frecuencia, veríamos reflejado lo siguiente. Vemos que la gráfica para un primer orden empieza el ruido a aparecer a mucho más temprana frecuencia, mientras que para un modulador de segundo orden, el ruido empieza a aparecer a frecuencias mayores. En resumen, lo que tenemos es lo siguiente. Un filtro común y corriente AS operando a la frecuencia de Nyquist tendría un ruido de la siguiente manera, un cuadradito con una gran amplitud, mientras que si aplicamos un sobremuestreo y aplicamos un filtro de decimación más un filtro digital, ese ruido con una amplitud alta vamos a desplazar, vamos a dispersarlo en todo un ancho de banda, de tal manera que ya nuestra amplitud de ruido no va a ser tan alta. Ahora, si a eso le aplicamos un modulador delta sigma sobre muestreo y el concepto de noise shaping, lo que vamos a tener es la siguiente gráfica con con un nivel de ruido muy mínimo. Un conversor digital analógico DAC es un dispositivo que convierte señales digitales en señales analógicas continuas utilizando técnicas de sobremuestreo y modulación delta sigma. Estos conversores se usan en audio, video, telecomunicaciones y se usan para que los dispositivos electrónicos puedan interactuar con el mundo físico. En esta imagen tenemos un diagrama de bloques de un convertidor DAC delta sigma, en donde esta señal digital, que es la que se desea convertir a una señal analógica, está compuesta por números binarios con una longitud de n bits y fs es la frecuencia de muestreo de la entrada original. El filtro de interpolación que tenemos aquí lo que hace es aumentar esta frecuencia de muestreo de la señal digital, pasando de fs a OSR por fs, donde OSR es la relación de sobremuestreo y lo que hace este filtro de interpolación es insertar muestras adicionales entre los valores originales de la señal, reduciendo la necesidad de filtros analógicos complejos en etapas posteriores. Después de esta etapa, llegamos al modulador digital, en el que lo que hace este modulador es reducir la longitud de los datos, que hace reducir la longitud de los datos digitales, generalmente a un formato de un bit, pero lo hace preservando la información importante de la señal. Este proceso convierte la señal a un formato de densidad de Pulse Density Modulation, también conocido como PDM, en el que utiliza retroalimentación para minimizar el error de cuantización y desplaza el ruido de cuantización a frecuencias altas, es decir, fuera del rango útil. Después de esto, el DAC de baja resolución lo que hace es convertir la señal digital modulada, a una señal analógica de baja resolución. Este bloque funciona como una etapa de aproximación inicial que no proporciona la calidad final. Para eso necesitamos un filtro pasabajos analógico que va a suavizar la señal analógica de baja resolución para reconstruirla como una señal analógica limpia. Este bloque es importante pues ya que filtra las componentes de alta frecuencia, es decir, el ruido introducido por el sobremuestreo y el modulador delta sigma, dejando solo pues la señal deseada, que ya al final tenemos la señal analógica reconstruida que corresponde a la entrada digital original, pero que ahora es continua y está lista para su uso en sistemas eh, analógicos como amplificadores o altavoces.
El filtro de interpolación, que ya aquí lo habíamos mostrado. El filtro de interpolación, su funcionamiento está, por decirlo así, como funciona en tres pasos. El primero es la inserción de muestras, que pues en este primer paso se insertan ceros entre las muestras originales, produciendo eh, una señal de frecuencia de muestreo más alta, pero pues con muchos componentes espectrales no deseados. Para eliminar estos componentes espectrales no deseados, se utiliza el filtrado, que es el segundo paso, por así decirlo, y este filtro está diseñado para mantener las características de la señal original mientras las adapta a la nueva frecuencia de muestreo. Y por último tenemos la reducción del aliasing, que al aumentar la tasa de muestreo, el filtro de interpolación lo que hace es también ayudar a minimizar los efectos de aliasing, que son artefactos que ocurren cuando las frecuencias de la señal no pueden ser adecuadamente representadas a la frecuencia de muestreo original. Para ser más específicos, aquí tenemos unas imágenes en el que tenemos una señal original con una baja tasa de muestreo. Esta señal digital muestra una serie de puntos claramente separados que representan las muestras originales. Em, y aquí en la segunda imagen tenemos ya la señal interpolada, es decir, ya aquí se le hace la inserción de muestras, es decir, podemos notar aquí la inserción de ceros entre las muestras originales para aumentar la tasa de muestreo. Esto puede verse como una secuencia que incluye las muestras originales intercaladas con ceros, es decir, muestras nulas, como lo podemos ver aquí, todas estas muestras nulas. Y la señal azul, pues ya es que se ve que después de pasar por el filtro de interpolación, se suavizan las transiciones entre los puntos y la señal ahora parece más continua y se aproxima a una forma de onda más suave. La modulación digital. El modulador delta sigma es el corazón de la conversión en un DAC delta sigma. Esta modulación digital lo que hace es obtener una señal de alta frecuencia a partir de la señal interpolada, que serán eliminadas más adelante por el filtro de salida. Aquí tenemos este diagrama que representa el modulador digital, en donde tenemos un comparador. Este comparador compara, valga la redundancia, continuamente la señal de entrada con em, la señal de retroalimentación para así calcular el error, y este error se utiliza para ajustar la salida. Después tenemos el integrador, que lo que hace es actuar sobre el error acumulado para ajustar la señal de salida de tal manera que el ruido de cuantización se empuje a las frecuencias más altas. Aquí tenemos el cuantizador que ya la señal ajustada que pasa por el cuantizador, que convierte la señal de múltiples niveles en una secuencia de dos niveles de unos y ceros. Este proceso de cuantización introduce ruido de cuantización. Y por aquí tenemos el bucle de realimentación, que lo que hace es que a la salida cuantizada se retroalimenta el comparador, y este bucle de retroalimentación ayuda a minimizar el error de cuantización en la banda de frecuencia de interés. Cuando la señal es cuantizada, se introduce un error conocido como ruido de cuantización. En un modulador delta sigma, el objetivo es como dar forma, por así decirlo, a este ruido, de modo que se concentre en las frecuencias más altas, donde puede ser eliminado más fácilmente por un filtro de paso bajo. Gracias al integrador y al bucle de realimentación, el ruido de cuantización se empuja hacia las frecuencias fuera de la banda de interés, lo que mejora la relación señal a ruido
en las frecuencias bajas. Una de las ventajas del DAX son que tienen alta precisión con circuitos simples y su eficiencia en la reducción de ruido de la banda de interés. Y sus desventajas es que la necesidad de frecuencias de muestreo muy altas y su complejidad en el diseño de los filtros y moduladores. Algunas de las aplicaciones de los DAX Delta Sigma se usan en teléfonos móviles, tabletas, receptores de audio y video, auriculares, consolas de videojuegos, automóviles, equipos médicos y de instrumentación. Muchas gracias.